Muy buenas mis hermanos, hermanas, espero que se encuentren muy pero muy bien. Les habla Luis Luker y estamos hoy aquí, gracias a Dios, en la sexta lección del curso de Hermenéutica 1, esperando que todos y cada uno de ustedes estén muy bien y que estemos aprendiendo todos por igual. Amén. Bueno, en esta oportunidad, como dije, tenemos la lección número 6, la cual la tengo titulada como Que no te engañen. 5 claves del estudio analítico y sistemático para discernir. Amén. Vamos a dar inicio a la lección del día de hoy, esperando a que podamos aprender bastante de parte de nuestro Señor para poder aplicar bien, ¿verdad? Todo lo que es el uso de la hermenéutica, etc. Bueno, para dar inicio. ¿Alguna vez, mis hermanos, hermanas, ustedes han leído quizás un versículo, ¿verdad? Y tal vez han pensado, no lo sé, tal vez han pensado, esto significa exactamente lo que dice ahí y punto. No sé si les ha pasado. Y después usted con el tiempo descubre que hay personas o otras personas que interpretan quizás ese mismo versículo que usted dijo, que eso es exactamente lo que dice y punto, ¿verdad? Que eso es lo que usted dice. Y otras personas en ese mismo versículo, ¿verdad? Lo interpretan de manera completamente diferente a como usted lo interpreta o usted lo entiende. Entonces aquí surge una pregunta completamente racional. Es, ¿quién tiene la razón al final de cuentas? Bueno, mis hermanos, para responder esto hay que ser sinceros. La respuesta no es tan simple, porque la Biblia, recordemos algo muy interesante. La Biblia ya fue escrita en otro tiempo, en otra cultura, en otro idioma, y si ustedes y yo no consideramos y no tomamos eso en cuenta, usted y yo podemos terminar aplicando costumbres, por ejemplo, del siglo I, como que si fueran mandamientos para el siglo XXI. Sería completamente un error y estaríamos equivocados. Hoy, mis hermanos, hoy en este estudio vamos a ver con dos ejemplos que van a cambiar todo. Vamos a ver el tema, por lo menos el tema de 1 Corintios, ¿verdad? Que tiene que ver con el velo, o el velo de 1 Corintios 11, y vamos a ver el famoso gallo, ¿verdad? El gallo o el canto del gallo en Mateo 26. Y cuando esta lección termine, esta por lo menos, usted nunca va a volver a leer estos textos de la misma manera. Y así es como usted va a aprender a leer otros. Porque mis hermanos, la hermenéutica no es para complicarle la vida a nadie, ni a usted ni a mí. Es para poder iluminar con la luz del contexto la historia y la cultura. Ahora, pongan atención con esta analogía. Imaginemos que usted encuentra una carta. Imaginemos, ¿verdad? Que usted encuentra una carta que fue escrita hace 200 años. Las palabras son en español, pero hay expresiones, por ejemplo, como un ejemplo, ¿verdad? Ferrocarril, peseta o coche de caballo, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, si usted no entiende el contexto histórico, usted podría llegar a pensar que ferrocarril es un tren de vapor. Y si usted escucha coche de caballos, usted podría pensar que es un carro o un vehículo, ¿verdad? Que es llevado o es tirado por animales. Usted no puede leer esa carta como que si fuera escrita el día de hoy. Así, mis hermanos, funciona la hermenéutica con la Biblia. Amén. Vamos a dar inicio a la primera sección de este estudio. Vamos a ir recordando algunos puntos, ¿verdad? La necesidad, como lo que vimos la lección pasada, para terminar unos puntos, la necesidad del estudio de la hermenéutica. Ahora, nos habíamos quedado viendo, mis hermanos, como dije, la necesidad del estudio de la hermenéutica. El último punto que vimos en este título es que era necesario el estudio de la hermenéutica porque nos vamos a encontrar todo un contexto histórico y cultural el cual ustedes y yo tenemos que considerar para evitar el error. Pusimos también el ejemplo, ¿verdad? Muy común de 1 Corintios 11, que ya casi lo vemos, sobre el velo o el uso del velo, y que yo les estaba diciendo a ustedes que hay iglesias en la actualidad que todavía imponen el uso de velo a sus mujeres en las congregaciones, obligándolas a cubrirse con un velo. Pero habíamos dicho algo sumamente importante, que ni Cristo ni los apóstoles impusieron esa costumbre del velo en ningún momento. Ya era una costumbre que ellos encontraron, que ya estaba establecida en el tiempo en el que ellos empezaron a existir en la historia de la humanidad. La tradición del velo, mis hermanos, procedía de muchísimos años antes de que Cristo existiera, o sea, viniera a la tierra, ¿verdad? Porque ya le existía, antes de que naciera aquí, que viniera y se encarnara, antes de que Cristo se encarnara, incluso antes de los apóstoles. Entonces, vamos a ver datos históricos y culturales que nos van a ayudar a tener todavía más luz sobre este texto de lo que estoy mencionándoles. Amén. Vamos al segundo punto. Vamos a ver esto. Vamos a ver el velo. El ejemplo del velo de 1 Corintios capítulo 11 y vamos a ver aquí el contexto histórico cultural para que ustedes lo tengan ahí. Vamos a ver datos históricos sobre el velo en el mundo greco-romano. Vamos a escuchar el nombre de una persona o de un personaje que aparece aquí en la historia. En el año
190 antes de Cristo, existió un hombre llamado Sulpicius Gallus. Sulpicius Gallus. O mejor dicho, dice la historia que este hombre le dio el divorcio a su esposa porque ella circuló, así dice, así tal cual dice la historia, ella circuló públicamente sin velo. Ahora, ¿quién registró esta historia? Esta historia la registró un hombre llamado Valerio Máximo. Él fue un escritor y un historiador romano. Este hombre, Valerio Máximo, registró esta espantosa severidad de Sulpicius Gallus al enterarse, ¿verdad?, de que su esposa andaba en público sin utilizar el velo. Este dato, mis hermanos, que les estoy hablando, nos está mostrando que en Roma el uso del velo ya estaba implementado y era algo muy severo el no utilizar para una mujer el velo. No usarlo, mis hermanos, podía costarle a la mujer su matrimonio, incluso, imagínense, como este caso que Sulpicius Gallus le dio el divorcio a su esposa por ella andar en la calle sin usar el velo. Quien registra esto es el historiador Valerio Máximo. Ahora, otro más para que lo tengamos ahí. Vamos a ver a este caso de Plutarco. Plutarco, ¿verdad?, era un historiador, biógrafo y ensayista griego. Este hombre vivió entre los 46 y 50 después de Cristo. Este hombre escribió y dijo, y cito textualmente lo que él dijo. Él escribe y dice: por lo regular, las mujeres al salir de sus hogares se ponen el velo. Además, añade Plutarco y dice: la mujer que apareciera en público sin velo cometía un acto de bravata. Aquí surge una pregunta. Y Luker, ¿qué significa lo que decía este hombre Plutarco? ¿Qué es bravata? Bueno, bravata, mis hermanos, significaba para aquel entonces amenaza proferida con arrogancia para intimidar a alguien. Delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de un mal grave. Es decir, también significa fanfarronería o arrogancia. Sigue diciendo Plutarco con respecto a esto. Sigo con la cita. Dice él: en el Imperio Romano se tenía por arrogante, amenazante, peligrosa y fanfarrona a la mujer que rehusara ponerse el velo, pues tal mujer violaba las directrices establecidas del orden social, moral y cultural. Entonces pregunto, ¿pueden ustedes notar cómo esta costumbre del velo ya existía incluso antes de Cristo? ¿Pueden verlo? No la inventó Pablo, no la inventó la iglesia, no la inventó Jesús ni los apóstoles. Era una costumbre social profundamente arraigada en la sociedad como tal. Entonces, por ejemplo, Valerio Máximo, ¿verdad?, del siglo I después de Cristo, este fue, como dije, fue un escritor romano que vivió en el siglo I después de Cristo, aproximadamente unos 30 o el 30 después de Cristo, durante el reinado del emperador Tiberio. En su obra, una obra que él tiene que se llama Hechos y Dichos Memorables, él escribió que muchos de los divorcios de aquel tiempo fueron causados por mujeres casadas que salían a la calle sin el velo. Ojo con esto porque hay más datos. El Código Civil de Asiria Media, mis hermanos, para que lo tengan ahí, y esto es todavía más antiguo. El Código Civil de Asiria Media, ¿verdad?, anterior al siglo primero, este código establecía que toda mujer que no fuera ramera debía utilizar el velo, y toda mujer que no usara el velo era considerada una ramera. Entonces, esto es crucial, mis hermanos. En aquella cultura, el velo distinguía a una mujer honesta, ¿verdad? De verdad, la distinguía a una mujer honesta de entre una prostituta o las prostitutas como tal. Entonces, ¿a cuál conclusión histórica llegamos con esto que les acabo de presentar? ¿Qué nos muestran todos estos datos que yo acabo de presentarles? Número 1, el uso del velo era una costumbre muy anterior a Cristo y a los apóstoles. Número 2, el velo era un símbolo de honor, modestia y respetabilidad para la mujer. Y como número 3, la mujer que no utilizaba el velo era considerada arrogante, amenazante al orden social, inmoral y posiblemente una prostituta. Por eso, mis hermanos, el apóstol Pablo, vean lo que él dice. Eso es lo que él menciona. Él no está, quiero que entiendan, Pablo no está inventando una nueva doctrina. Está aplicando un principio, el orden, la autoridad, el testimonio, a una costumbre cultural de su tiempo. Así de sencillo. Ahora, veamos algo interesante aquí con esto, hablando del velo. Vamos a ver algo. Vamos a ver ahora
el mismo texto, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 11, versículo del 2 al 7, y vamos a ver las palabras que aparecen en esos textos como cubierta, descubierta, cubrir, que vienen de una misma palabra griega para poder aprender de esto. Dice el texto en 1 Corintios 11, 2 al 7, dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ojo las palabras, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Aquí, por favor, mis hermanos, presten atención. Vamos a hacer el análisis de la palabra catacalipto, ¿verdad? Del Strong 2619, que tiene que ver, ¿verdad? Con cubrir, descubrir y todo esto. Vamos a ver. Esta es una palabra compuesta, catacalipto, ¿verdad? Que viene de cata, que significa cata, abajo, completamente, intensificador. Y de la otra palabra que es calipto, que significa cubrir, ocultar o velar. El significado, ¿verdad? Sería cubrir completamente, velar, ocultar u arropar o arropar. Ahora, imaginen esto, imaginen a una mujer del siglo I. Pongan ustedes en su mente una mujer del siglo I. No es que se pone un pañuelo, un pañuelito, no, un pañuelito pequeño, no. Es que se coloca un velo que cubre su cabeza y a veces incluso parte de su rostro, la cabeza y parte de su rostro. Eso es, mis hermanos, catacalipto. Cubrirse completamente, como era la costumbre de las mujeres casadas y respetables. Ahora, una nota importante aquí en esto que estamos hablando. En el texto bíblico no aparece la palabra pañuelo ni paño en ningún momento. Aparece la idea de cubrirse con un velo, porque esa era la prenda que se usaba en esa cultura. Entonces, surge una pregunta en este punto. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Pablo, mis hermanos, conociendo, pongan atención, Pablo conociendo esta realidad cultural, él le dijo a las mujeres, cuando ustedes oren o profeticen en la iglesia, háganlo con el velo puesto. ¿Por qué, Luker? Porque si una mujer cristiana de esta época se presentaba en la asamblea, en la congregación, sin usar el velo, la cultura en el tiempo de estas mujeres la interpretaría como una mujer inmoral, como una ramera, como una prostituta. Y eso traería básicamente maldición al testimonio de la iglesia, falta de respeto al esposo, confusión inclusive entre los incrédulos. Pablo no estaba dando un mandamiento universal, mis hermanos, para todas las culturas de todos los tiempos. Eso no lo estaba haciendo Pablo. Él estaba aplicando un principio eterno, o sea, el testimonio, el orden, la autoridad, a una costumbre cultural específica como tal. Entonces, surge la pregunta, ¿cuál es el principio eterno aquí, Luker, en esto? Bueno, que las mujeres y los hombres deben vestirse y comportarse de manera decorosa en la adoración, que debemos considerar como nuestra apariencia física, como nuestra apariencia física afecta nuestro testimonio y que hay un orden establecido por Dios como tal. Entonces, otra pregunta. Entonces, Luker, ¿cuál era la costumbre cultural? Bueno, en el siglo I, ese decoro incluía el uso del velo para las mujeres casadas. Hoy, por ejemplo, en nuestra cultura, hoy siglo XXI, año 2026, en nuestra cultura, el principio se aplica de otra manera. Una mujer hoy en día no necesita un velo para ser respetable, pero sí necesita vestir con modestia, con decoro, con sabiduría. Esto que estamos haciendo ahorita, de todo lo que hemos aprendido, esto es hermenéutica, es distinguir entre el principio eterno y la costumbre cultural donde se aplicó. Amén. Espero que vayamos aprendiendo. Punto número 3. Veamos este ejemplo práctico hablando del abismo en Lucas 8 y el contexto que nos ilumina acá. En Lucas 8, 26 al 39, mis hermanos, Jesús se encuentra a un endemoniado al endemoniado gadareno. Los demonios, ¿verdad?, que están en este hombre, le ruegan y le dicen, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. En Lucas 8:31. Ahora, surge una pregunta. Luker, ¿qué es el abismo? Bueno, en el griego, mis hermanos, esta palabra abismo viene de una palabra griega que es abisos. ¿De dónde surge o viene la palabra abismo como tal? Ahora,
¿Qué pasa si nosotros no tenemos el contexto cultural? Bueno, usted y yo pensaríamos que el abismo es un lugar físico, como un hueco, como un hoyo profundo y quizás en la tierra. Eso es lo que pensaríamos si no tuviéramos el contexto cultural. Ahora, veamos el contexto cultural judío en este punto. En la literatura judía del segundo templo, ¿verdad? Entre Malaquías y Mateo, el abismo, mis hermanos, era considerado la prisión de los demonios rebeldes, un lugar de tormento temporal, el dominio de los espíritus malignos más peligrosos. Ojo con esto, en el libro de Primera de Enoc, ¿verdad? Que no es canónico, pero que era conocido en los tiempos de Jesús, se habla de ángeles caídos atados en el abismo hasta el día del juicio. Entonces, ¿qué luz nos brinda todo esto que estamos hablando? Número uno, ¿qué luz nos brinda? Número uno, que los demonios saben que el abismo existe. Jesús no tuvo que explicárselos a ellos. Dos, le tienen miedo. Es decir, prefieren entrar en cerdos antes que ir al abismo. Tres, es un lugar de restricción. Ahí el nombre abismo significa el nombre, significa sin fondo o significa como prisión. Eso significa. Entonces, ojo con eso. Veamos en Apocalipsis capítulo 20. Cuando Apocalipsis 20 dice que Satanás será atado y lanzado al abismo por 1000 años, los lectores del siglo primero, ellos entendían perfectamente este lenguaje, lo entendían. Ellos lo que entendían era que Satanás será restringido, que no podrá engañar a las naciones por un espacio de tiempo. Será Satanás encerrado como un demonio más, pero será liberado posteriormente después de un poco de tiempo, del periodo de 1000 años. Ahora, en conclusión con este ejemplo adicional que les puse, si ustedes y yo no conociéramos el contexto cultural judío sobre el abismo, nosotros perderíamos gran parte del significado de lo que significa esto. Pero al estudiarlo, usted y yo entendemos mejor lo que Jesús y los apóstoles daban por sentado y que sus oyentes incluso sabían. Amén. Vamos a otro ejemplo para entender. Vamos al ejemplo número 2. Este que les acabo de dar es un ejemplo adicional, pero ese es el segundo ejemplo que tenía para esta lección. El gallo en Mateo 26:75. Vamos a ver el contexto histórico cultural para aprender esto. Veamos este ejemplo. Mateo 26:75 dice el texto. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo, hablando de Pedro, saliendo fuera lloró amargamente. Veamos lo siguiente. ¿A qué gallo se refiere este texto o a qué gallo se refería Jesús? No sé si lo sabían, pero para quien no lo sepa, ¿sabían ustedes que este no se refiere al animal, no se refiere al ave como tal, al gallo? Vean, mis hermanos, vean lo importante que es estudiar el contexto cultural. Yo hace muchos años, yo también pensaba, ¿verdad? Que era el gallito, el kikiriki, el ave, ¿verdad? No, pero era todo el pajarito, ¿verdad? Que usted y yo conocemos y que canta al amanecer y a varias horas. Pero no es el ave, el canto del gallo no se refiere al animal. Vamos a ver el contexto histórico, ¿verdad? Sobre las vigilias romanas para poder comprender este punto. Vean, mis hermanos, en tiempos de Jesús, los judíos habían adoptado la división romana de la noche en 4 vigilias. ¿Cuáles? Luke, se las muestro cuáles son. La primera vigilia, de las 18 a las 21 horas, esa era la tarde. La segunda vigilia, de las 21 a las 24, esa es la medianoche. La tercera vigilia, de las 0 horas a las 3 a.m. o a las 3 de la mañana. Ese es el canto del gallo. Entre esa hora se daba el canto del gallo. Entre las 0 y las 3 se daba el canto del gallo. Y la cuarta vigilia era de las 3 horas o de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Esa es la mañana. Ahora, pongan atención. La tercera vigilia era conocida por los romanos como Gallicinium, del latín gallus o gallicantu. Es así era como lo conocían los romanos, que es gallicantu, es el canto del gallo. Ahora, Luque, ¿y qué era exactamente eso? Mis hermanos, el canto del gallo, era el toque de las trompetas que se realizaba en el cambio de la guardia de la fortaleza romana. Los soldados romanos tocaban las trompetas para marcar los cambios de guardia. La primera vez era la medianoche, que era la segunda vigilia. La segunda vez era en la tercera vigilia, entre las 0 horas a las 3 de la madrugada.
A ese sonido de trompeta se le llamaba o se le conocía como el canto del gallo, aunque no tuviera nada que ver con el ave, con el animalito, con el kikiriki, no tenía nada que ver. Los judíos, mis hermanos, los judíos conocían muy bien esta expresión. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, Jesús estaba refiriendo específicamente a ese momento de la noche antes de que sonaran las trompetas del cambio de guardia. Es como que Jesús le hubiera dicho, antes que toquen las trompetas romanas, tú me habrás negado 3 veces. Ahora, Luker, entonces, ¿por qué eso es importante el día de hoy? Bueno, esto hay que entenderlo, mis hermanos. Esto no es una doctrina fundamental, el canto del gallo. Esto no es vinculante a la salvación ni nada por el estilo. Pero nos ayuda a ustedes y a mí a entender mejor el texto y a no imaginarnos a un gallito cantando, ¿verdad? A las 5 de la mañana y kikiriki. No, el canto del gallo, mis hermanos, era la tercera vigilia casi al amanecer. Y esto, aunque no es algo primordial como tal, nos ayuda a entender y a dar un buen ejemplo de cómo funciona la hermenéutica. Y efectivamente, mis hermanos, antes de que ese momento llegara, antes de que sonaran esas trompetas, Pedro ya había negado a Jesús 3 veces. Entonces surge la pregunta, Luker, ¿y cómo llegamos a saber todo esto? Estudiando el contexto histórico y cultural. Hay libros, por ejemplo, que a usted y a mí nos ayudan a entender esto. Hay libros como uno que es el Manual de Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, el gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia y muchos otros más, ¿verdad? Que usted puede utilizar para poder comprender esto. Entonces, en conclusión con este punto, todos mis hermanos nos habíamos quedado hace muchos años, ¿verdad? Con la idea de que era un animal, de que era un gallo, un animal, un kikiriki. Pero cuando usted y yo investigamos, descubrimos que se refería a la tercera vigilia, al toque de trompetas romanas. Esto no cambia la salvación, pero nos da luz sobre el texto y nos ejemplifica bien de cómo debemos de estudiar la palabra y de estudiar y de usar la hermenéutica como debe de ser. Amén. Pasemos a la sección 5 de una vez. Eso era lo que tenía que ver con esos ejemplos. Ahora sí, vamos a entrar a otro punto importante. Vamos al estudio analítico y sistemático de la escritura. Este es otro tema. Ya pasamos con la necesidad del estudio y todo ese tema, lo que hemos visto. Ahora, vamos al punto central de esta lección, el estudio analítico y sistemático de la escritura. Pero primero, antes de iniciar con eso, vamos a definir términos para comprender. Primero, ¿qué es analítico o qué significa el estudio analítico? Bueno, analítico, mis hermanos, viene de análisis. Significa esto, es estudiar los hechos concernientes al análisis de las cosas, las palabras, el lenguaje, las circunstancias de la época, investigar con profundidad todo lo relacionado a la escritura. Vamos a ver una definición más sencilla. Si hablamos de analítico, el análisis es básicamente esto y muy simple. El análisis es el proceso de descubrir, interpretar y transmitir patrones importantes presentes en los datos. Esto nos permite ver a nosotros información que de otra forma no detectaríamos. Entonces, por ejemplo, vean esta analogía para que lo entendamos. Esto es como un detective. Un detective que examina cada pista para, ¿verdad? La hora, el lugar, las palabras exactas, los testigos, cada detalle. Un detective no deja nada sin revisar y de observar. El otro que hay que revisar, ¿qué es estudio sistemático? ¿Qué hay que aprender? ¿Qué es eso de sistemático, Lucas? Bueno, sistemático, mis hermanos, viene de sistema. Significa organizar de una manera estructural todo nuestro estudio analítico. Y veanlo para que lo entendamos. Es poner en orden lo que descubrimos, clasificarlo y darle una estructura lógica. Por ejemplo, en esta analogía, es como un rompecabezas o como armar un rompecabezas. El análisis, ya lo vimos que es el análisis, encuentra las piezas. Lo sistemático las va colocando en su lugar para ver la imagen completa como tal. Vean este ejemplo, un ejemplo práctico para comprenderlo. ¿Se acuerdan ustedes ahorita que ya pasamos cuando hablé ahorita de 1 Corintios 11? Yo primero les di datos, les mencioné a Sulpicius Gallus en el 190, luego les mencioné a Plutarco, ¿verdad? En el 46 después de Cristo, luego les mencioné a Valerio Máximo y luego yo les mencioné el código asirio. Eso, mis hermanos, eso que yo hice ahí para que ustedes lo tuvieran, eso es analítico porque yo fui recopilando cada dato histórico, y es sistemático porque lo organicé en orden cronológico para mostrar cómo la costumbre del velo existía mucho antes del apóstol Pablo, de Jesús y de los demás apóstoles. Si usted y yo no lo escribimos y no lo ordenamos, se nos va a olvidar, así de simple. Pero al hacerlo de manera analítica y sistemática, usted y yo ya tenemos bases sólidas para hablar de lo que estamos hablando.
Amén. Siguiente sección. Entonces, Luker, ¿para qué sirve el estudio analítico y sistemático? ¿Para qué sirve? Número 1, para evitar falsas doctrinas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora, observen que dice Pedro, hay cosas difíciles de entender, y los indoctos e inconstantes, o sea, los que no estudian, los que son inestables, tuercen las escrituras. Ojo, vean la palabra clave aquí, que es tuercen. Esta palabra tuercen viene del griego estrebló, que significa retorcer, deformar, desviar, desviar de su sentido original. Y lo hacen para su propia perdición. Es decir, el estudio analítico y sistemático nos protege a ustedes y a mí de torcer las escrituras. Amén. Segundo, para evitar a los falsos maestros y a los falsos profetas. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Fíjense, mis hermanos, muy bien cómo lo van a hacer estos personajes, estos falsos. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer encubiertamente. Ninguna de estas personas o personajes no vienen diciendo: hola, soy el falso maestro, ¿cómo están? Aquí vengo. No, vienen con palabras dulces, vienen con apariencia de piedad. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿quiénes son los que son fáciles de engañar? Los que no estudian, los que no se preparan en las escrituras, los que no tienen fundamento. ¿Quiénes serán difíciles de engañar entonces, Luker? Los que se dan a la tarea de estudiar, de prepararse, de ser analíticos en la escritura y de ser entendidos en la escritura. Y noten ustedes el versículo 2 lo que dice: muchos, no pocos, muchos seguirán sus disoluciones. No van a ser pocos, serán muchos. Tienen que prestarle mucha atención a esa palabra, muchos. Y el versículo 3, vean lo que dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pregunto, ¿no hay muchos no hay hoy muchos que están haciendo negocio con las personas? No hay. Hoy ustedes no ven programas de televisión, ¿verdad? Programas disque cristianos que están pidiendo plata, dinero, ¿verdad? No lo han visto. Que le dicen: siembre una semilla, siembre tantos dólares para que el Señor haga un milagro. Nosotros oramos y el Señor va a hacer un milagro. Son palabras fingidas. Mis hermanos, el estudio analítico y sistemático nos ayuda a discernir y a entender eso. Número 3. Para saber que Dios no respaldará nada que Él no haya dicho en su palabra. Deuteronomio 13, del 1 al 5 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal de en medio de ti. Vean, mis hermanos, esto es sumamente tremendo lo que estamos viendo. Observen, puede haber alguien que anuncie señales y prodigios, claro, y que éstas se cumplan. Pero si ese alguien que ya pasa el día de hoy lleva a adorar a otros dioses, ¿verdad? Sea pastores, líderes, profetas u otras cosas, o a desviarse de la palabra de Dios, dice la misma palabra: no darás oído a las palabras del tal profeta. ¿Por qué, Luker? Porque Dios lo está probando, Dios te está probando para ver si usted o yo o todos amamos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, no importa cuál es la aplicación para eso, no importa si alguien hace milagros, no importa si alguien tiene prodigios, si usted ve que alguien dice: ve, aquí están habiendo sanidades, no importa. No importa si las profecías que digan estas personas se cumplen.
No importa. Si lo que enseñan no está respaldado en la palabra de Dios, si lo que dice desvía, ¿verdad?, a la gente de la sana doctrina, no debemos escucharlo. Dios no va a respaldar nada que no haya dicho ya escrito en su palabra. Nada. Número 4, para avanzar. Para entender que Jesús siempre nos dirigió hacia las Escrituras. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús, mis hermanos, nuestro maestro de maestros, siempre dirigía a las personas a las Escrituras, no a experiencias, no a visiones, no a encuentros, no a cositas de ir a montañas, no a sueños, a las Escrituras. Vean lo que dice Lucas 10, 25 al 27, dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, Jesús, ¿verdad? Le dijo: haz esto y vivirás. Ojo, un intérprete de la ley viene a probar a Jesús. ¿Y Jesús a dónde lo llevó? Lo llevó a las Escrituras. ¿Qué está escrito? Le dice Jesús: ¿cómo lees? Y vean qué interesante. El intérprete respondió bien a las preguntas de Jesús. Sabía la respuesta correcta, pero no la vivía. Por eso Jesús le dice: haz esto y vivirás. Entonces, no basta, mis hermanos, con saber interpretar. Hay que vivir lo que se interpreta. Y vean qué interesante lo que les estoy diciendo en este punto. Porque hoy muchos que están detrás de profetas, porque muchos sí han hecho milagros, sanidades y ese tipo de cosas, pero la gente va detrás de eso y vean, y nunca dirigen a la gente a las Escrituras. Muchos dicen: no está en la Biblia, pero aquí está el milagro. No. Si no está en la palabra verificado o no hay respaldo en la palabra, no importa si de verdad hubo un milagro, no importa si de verdad hubieron señales, no importa si pasaron cosas extraordinarias, si no está respaldado en la Escritura y si usted no dirige a la Escritura, es falso, así de simple. Un billete de 13,000, falso. Punto 6. Para no ignorar la importancia de interpretar correctamente. Mis hermanos, nunca, pero nunca, para ya ir cerrando, nunca debemos ignorar lo importante que es interpretar y explicar correctamente las Escrituras. Usted y yo podemos equivocarnos en puntos no fundamentales, como el tema del gallo, etc. Pueden haber equivocaciones que no son primordiales como tal, pero hay errores que sí cuestan sumamente caro. Por ejemplo, vean, el etíope en Hechos capítulo 8, 29 al 35, el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara a un carruaje. Ustedes ya han leído esa historia. Venía el etíope, ¿verdad?, leyendo al profeta Isaías. Felipe le pregunta a este hombre y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le responde: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Esto, mis hermanos, esto nos está enseñando que se necesita explicar e interpretar las Escrituras. Felipe, ¿qué hizo? Felipe le explicó que el profeta Isaías hablaba de Jesús, le anunció el evangelio al etíope y el etíope creyó, nació de nuevo y fue bautizado. Entonces, ¿me entiende? Es necesario explicar e interpretar. Ahora, por ejemplo, Jesús y Satanás en Mateo 4. Satanás usó las Escrituras para tentar a Jesús. Satanás le citó el Salmo 91 y le dice: a sus ángeles mandará acerca de ti. Pero Jesús lo corrigió. Le corrigió a Satanás la interpretación de Satanás y le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás, mis hermanos, al igual que falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos etcétera, pastores, etcétera, falsos hermanos incluso, vean, pueden citar mal, como Satanás, pueden citar mal la Biblia, pero Satanás, en este caso, Satanás la cita mal fuera del contexto, con una mala intención, como lo hacen muchas personas. Mis hermanos, ustedes y yo, para cerrar este tema el día de hoy, necesitamos conocer la Escritura para poder responder como Jesús también lo hizo. Amén. Entonces, en conclusión, hoy, mis hermanos, aprendimos que la palabra de Dios no llegó, como dije, yo ya lo he dicho, no llegó como en un vacío, sino a culturas y tiempos específicos. La hermenéutica, mis hermanos, es nuestra brújula para poder navegar en esas aguas. Como usted y yo ya vimos el ejemplo del velo, el del gallo, el del abismo incluso, investigar el contexto no debilita la Escritura, ilumina su significado original, nos permite a nosotros aplicar en su principio eterno con sabiduría el día de hoy. Nosotros no somos llamados, mis hermanos, ojo con esto, nosotros no somos llamados a aplicar costumbres ciegamente, sino a entender el porqué detrás de las instrucciones para vivir una vida que honre a Dios en nuestro propio contexto, ¿verdad?, cultural, etcétera, etcétera.
El estudio serio, mis hermanos, y respetuoso de la Biblia es nuestro mayor antídoto contra el error doctrinal, etcétera, ¿verdad? Y nuestra mayor herramienta para crecer en la verdad. Amén. Entonces, mis hermanos, y cierro. Ya hemos hablado el día de hoy de costumbres, el velo, el gallo, el abismo, ¿verdad? Las trompetas romanas, todo eso. Hemos aprendido a distinguir entre lo que es cultural y lo que es un principio eterno. Más adelante vamos a ver más cosas, pero permítame preguntarle a usted algo de corazón, así al corazón. Usted ha distinguido entre la religión y la relación? Porque muchas personas, mis hermanos, tienen costumbres religiosas, todos, ¿verdad? Van a la iglesia, dan ofrendas, leen la Biblia, tal vez muchas usan velo o no lo usan, pero no tienen vida. Las costumbres, mis hermanos, pueden cambiar. El velo ya no es necesario en nuestra cultura, pero el principio de honrar a Dios, de vivir con modestia, de tener un testimonio íntegro, eso no cambia. Y en el fondo, mis hermanos, hay un principio todavía más profundo. Usted necesita ser cubierto, no con un velo, no con un paño, sino con la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, cuando alguien pecaba necesitaba un sacrificio que cubriera su pecado. La palabra hebrea era kafar o kapar, que significa expiar. Los sacrificios, por ejemplo, de animales cubrían el pecado temporalmente, pero esos sacrificios eran solo una sombra, ¿verdad? El verdadero velo que usted y yo necesitamos es la sangre del Cordero de Dios, de Jesucristo. El apóstol Pablo dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. Esa palabra revestidos significa cubiertos, vestidos de Cristo. Pregunto a usted, ¿está usted cubierto el día de hoy? No con un paño, sino con la justicia de Cristo. Bueno, si usted no ha recibido a Jesús, su pecado está descubierto ante Dios. No hay velo que lo oculte. Pero hoy puede ser cubierto por la sangre y quitado incluso por la sangre del Cordero. Dice el texto: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32:1. Esa, mis hermanos, es la cobertura que realmente importa. La que dura para siempre. La que no es costumbre, sino vida eterna. ¿Quiere ser cubierto el día de hoy? Bueno, ahí lo dejo, mis hermanos, y nos vemos en el siguiente estudio, ¿verdad? Más adelante vamos a ir con el séptimo, ya a hacer prácticas y a ver cosas más prácticas también del tema de la hermenéutica. El Señor me los continúe bendiciendo, les amamos un montón, sigan adelante y no aflojen. Bye bye.